¿desde dónde rescato yo mi mejor estilo? Greetings of love and peace to each one of you. Saludos de amor y de paz a cada uno de ustedes. I think it definitely is time of turbulence and time of conflict. Lot of negative things are happening around us. Definitivamente creo que es un tiempo de turbulencia y de mucho conflicto y que muchas cosas negativas están aconteciendo alrededor nuestro. But whenever there is a time which is contradictory, but also it could be time of transition. Cuando hay un momento que puede ser un tiempo de contradicción, también es un tiempo de transición. So whenever there is crisis outside, it's also time to go inside and go within. Cuando sea que hay crisis externa, también es tiempo para ir hacia adentro. Instead of always trying to find solutions and answers and fix the things outside. En lugar de buscar soluciones y respuestas y tratar de arreglar las cosas externas. So one should look within and say that actually everything is somewhere, the crisis starts from within. Uno tiene que mirar internamente y todo empieza en alguna parte y de hecho la crisis empieza adentro. One of the beautiful saying in United Nations says that peace begins in the minds of people, so wars also begin in the minds of people. Uno de los dichos muy lindos de las Naciones Unidas es que la paz comienza en la mente de las personas y las guerras también comienzan en la mente de las personas. So it's important for us to fix maybe some needed values. There are some values which are missing. Quizás primero es necesario arreglar algunos valores que estamos necesitando. Hay valores que nos están faltando. Because it is important that the quality of human life should improve. Porque es importante que la calidad de la vida humana mejore. So if we look at contradiction as bringing something good for us, si vemos a la contradicción como algo que nos está trayendo algo bueno, because there is a lot of learning at every curve in the life. Porque hay mucho aprendizaje en cada curva de la vida. So to maintain whether it is positive attitude or courage or hope, is when these situations come, we know that spirit has to grow with these values, these qualities. Entonces mantener una actitud positiva, coraje, es cuando nosotros sabemos que tenemos que emerger estos valores, estas actitudes. Not only learning happens, but also you are able to see a new opportunity, new way of thinking, new way of doing things. No solamente aprendizaje, pero también ves mucha oportunidad, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hacer las cosas. So I would suggest that the best way is to look within and see, not in me but in general, to see what is there we can do from within and then try to fix things outside. Entonces mi sugerencia es que miremos hacia adentro y veamos cómo, no solo desde mí, sino cómo podemos hacer las cosas mejor y así afectar lo externo. Definitely say one has to stay very, very positive in all different situations. Pero sí debo decirles que uno definitivamente tiene que permanecer muy, muy positivo en todo tipo de situaciones diferentes. Para encontrar la paz, el mundo político generó las Naciones Unidas. ¿Cuáles son nuestras Naciones Unidas de nuestro interior?
cuáles son nuestros estados interiores para que se pongan de acuerdo y coincidan y puedan votar para que mi energía sea mejor. One is United Nations, and another we call it United Nature. Una es las Naciones Unidas y el otro le podemos llamar una naturaleza unida. And United Nature actually is to have inner harmony. Y la naturaleza unida, de hecho, es tener armonía interna. Like there was mentioning, one is dialogue, other is argument. Como se mencionaba, una cosa es el diálogo y otra cosa es la discusión. Actually, what happens that the argument is going within you first, and then argument takes place through words. Lo que de hecho sucede es que la discusión está sucediendo adentro tuyo, internamente, y después toma la forma en palabras. You must be noticing that constantly, all the time, there is what we call as inner conversation is going on in us. Estarán notando que constantemente podemos ver que hay una conversación interna dentro de todos nosotros. So this inner conversation is between your thinking, your thoughts or mind, and your another inner ability, we call it intellect. Y esta conversación interna está aconteciendo entre tu capacidad de pensar, que es la mente, y otra capacidad que es el intelecto. So there is power to think, but there is power to discern and then decide. Está el poder de pensar, pero también está el poder de discernir y de decidir. So there is this big question that who should change first? Entonces, The mind should change, should we change our thinking, or should we change our reasoning? entonces está esta pregunta, ¿quién debería cambiar primero? ¿Debería cambiar la mente primero o debería cambiar el razonamiento? I think that understanding and reasoning has to change. Creo que el entendimiento y el razonamiento tiene que cambiar. And that is where we say that spiritual understanding, spiritual knowledge brings some different reasoning. And that reasoning then converse with your thinking or with your mind. Ahí es donde decimos que el entendimiento espiritual cambia tu razonamiento y esto es lo que convierte tu pensamiento en un pensamiento correcto. So peace really comes when there is inner harmony, like peace within nations, same as peace within the self and with others. Entonces la paz solo sucede cuando hay armonía interna, igual la paz entre naciones o la paz entre otros. Because if you are always in conflict, you are always uncertain, you are a person who can always keep making compromises with values. Si estás en conflicto, siempre estás incierto y entonces estás siempre transgrediendo tus valores. So you cannot experience peace, you cannot experience inner harmony. Entonces no puedes experimentar paz interior, no puedes experimentar armonía interior. So later on I will give you some examples that how that's where word spirituality comes, because something physical, material and spiritual, moral. Después les voy a explicar de dónde surge la palabra espiritualidad, porque hay algo que es físico, hay algo que es moral. So that your reasoning, your power to discern, gets elevated, gets better. De manera que tu razonamiento, tu poder de discernir mejora. Like one of the things, a lot of people do some things because everyone does or others do it. Muchas cosas que la gente hace las hacen porque muchos otros lo hacen o porque otros lo hacen. But is it good for me or not? Should I do or not? I am the one who has to decide. Pero esto es bueno para mí, es bueno que yo lo haga o no, soy yo quien tiene que decidir. Many parents come to us and they say, our teenagers, our children, if we tell them not to do this, they argue, they say, but everyone does it. So they think what everyone does is right because their own inner power to discern
or certain principles which should govern the life doesn't happen. A veces los niños o los adolescentes quieren hacer algo y porque todos lo hacen, les parece que es correcto, pero no necesariamente porque todos lo hagan debería suceder. So the true peace, inner peace happens when there is beautiful dialogue instead of conflict. Entonces la paz verdadera, la paz bella, es cuando existe este verdadero diálogo. But one thing we should always remember, that each one of us, we are peaceful. Pero algo que tenemos que recordar siempre es que cada uno de nosotros somos pacíficos. But we lose peace, right? Pero perdemos la paz, ¿verdad? Then we have to discover peace again, find it. Entonces la tengo que descubrir y otra vez la tengo que encontrar. But inner harmony, inner peace is what is the true state of the being. Pero la armonía interna, la paz interior, es el verdadero estado del ser. And that's the first step of understanding of spirituality, is that I am at peace, I am peaceful, and I have to use peace in my every thought, word and action. Y este es el verdadero entendimiento de la espiritualidad, que yo soy paz y que tengo que usar la paz en cada uno de mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. So united means stay connected. Estar unido significa estar conectado. Connected with your true self, connected with true self of people. Conectado con tu ser verdadero, conectado con lo verdadero de la gente. You stay connected with the nature. Estar conectado con la naturaleza. You stay connected with your creator. Estar conectado con tu creador. So when you are connected, then you have a lot of power. Cuando estás conectado, tienes mucho poder.